Estamos a punto de entrar a un nuevo gobierno en la República Mexicana y de pronto el tema económico comienza a ponerse todavía más nervioso. Existen hoy algunos emprendedores, existen hoy algunas personas que advierten la necesidad de cambiar ciertos esquemas y convertirse en sus jefes o emprender tal cual, emprender un negocio o una diferente forma de vida. Mire, está con nosotros esta noche Héctor Rubalcaba, quien es director general de Alicia. Tienen un portal que se llama alicia.org.mx. Y antes que nada, Héctor, te agradezco muchísimo que nos acompañes. Buenas Muchas noches. gracias. A ver, Héctor, la gran pregunta es, ¿de valiente ser emprendedor en estos tiempos en donde está cambiando el sistema económico y político del país? Creo que es de valientes emprender en cualquier momento. Sin embargo, creo que es una necesidad. En nuestra opinión, no debemos estar expensas de lo que va a pasar en lo macro para pensar en lo que nosotros vamos a poder empezar a hacer desde lo chiquito. Y creo que desde lo chiquito podemos resolver muchos problemas de nuestro entorno sin necesariamente estar a expensas de lo que va a pasar con gobiernos, lo que va a pasar con la economía mundial y demás. Podemos hacerlo empezando por nuestro propio entorno y desde ahí podemos generar una transformación. Pero es que muchas veces dicen, es que mi idea es buena, estoy seguro de que va a funcionar y empiezan a emprender y resulta de que algo sucede entre la teoría y la práctica y eso es lo que hace que se desanimen muchos. En el argot se advierte que para conseguir el éxito tienes que haber pasado por muchos fracasos y no son tiempos de la mente del fracaso, porque hay veces que pones todo tu patrimonio en la primera idea. Sí, creo que para eso es importante hacerte de un equipo. Creo que ahí es donde nosotros podemos colaborar. Somos personas que ya hemos transcurrido o hemos hecho diferentes emprendimientos, algunos con éxito, otros con fracaso, pero no es lo mismo empezar y aprender de cero que rodearte de personas que te puedan decir, creo que por aquí es la manera correcta, creo que esta deberías de tener cuidado. Genera una estrategia mucho más agresiva, mucho más pausada. Esos elementos son clave en la diferencia entre poder subsistir o poder fracasar. Creo que el entorno es una parte clave y lo podemos ver en diferentes ciudades donde los emprendedores han hecho estas redes, han hecho estos equipos, y entonces el porcentaje de empresas que funcionan se eleva de manera extraordinaria y creo que es lo que nosotros debemos de hacer aquí. A ver, hay personas que de repente están viendo el programa y dicen, es que yo tengo la gran idea, o bien tengo la idea de un producto. Y hay otras voces que dicen, no te metas a fabricar, métete a comercializar. La fabricación te lleva a procesos más caros, más costosos, porque además, desde el primer proceso tienes que buscar una fuente de distribución o bien tienes que vender, haces un doble trabajo. Sí. ¿Los tiempos son para qué? ¿Para fabricar o para comercializar? Yo creo que es más importante comercializar y es más importante comercializar propiedad intelectual. ¿Qué significa? Que aquello que es una idea importante la podamos proteger y la podamos hacer rentable sin necesitar una gran infraestructura. ¿Qué pasa con las ahora famosas startups? Regularmente suelen utilizar infraestructura de terceros para crecer de manera rápida, sin embargo el modelo del negocio y la propiedad intelectual está tan bien estructurada que te permite escalar a nivel internacional de manera muy acelerada y no necesitas entonces una gran inversión de inicio. Creo que esa sería, en mi opinión, como la diferencia o el por dónde poderle entrar. Hay momentos para ser fabricante, hay momentos para desarrollar productos, hay momentos para hacer servicios, pero creo que lo más importante es entender cómo voy a estar yo parado frente a la competencia y entonces determinar por dónde le puedo empezar y correr el menor riesgo posible. Y la fabricación, contestando tu pregunta, sería una de las que mayor riesgo pueda tener por el costo de implementarla. A ver, Héctor, ¿me quieres decir que, por ejemplo, aquel boom que hubo hace algunos años de hacer tequila y todo el mundo quería hacer tequila, pues ibas justamente a una destilería y simple y sencillamente le comprabas el producto, tú lo envasabas y le ponías tu marca? ¿Estás advirtiendo que esta puede ser todavía una buena idea? Sí, creo que sería más importante entender qué es lo que las personas están comprando en términos de concepto. Es decir, nosotros pensaríamos que antes, vamos a poner ejemplos muy contundentes de la economía mundial, pensaríamos que era importante fabricar o construir hotelería para poder tener una infraestructura de captación en una ciudad y esto generaba una derrama económica y demás. Luego llegaron modelos donde dijeron, ¿por qué no utilizamos todas las habitaciones que existen desocupadas en las casas? Sí. Y entonces se estructuran aplicaciones Airbnb, donde utilizas una infraestructura que ya existía
personas que se van a involucrar dentro de la comercialización, además dentro de la promoción, con sus propios recursos y generan los mismos resultados con inversiones mucho más chiquitas. Detrás de la tecnología, al final también están las personas. Creo que podemos tener nosotros contacto con diferentes personas a través, por ejemplo, de las redes sociales, y aunque el contacto ya no sea uno a uno, no dejamos de estar al pendiente de lo que otro está pensando, de lo que otro está sintiendo. Sin embargo, sí hay procesos los cuales, en mi opinión, no deben desaparecer y deben de seguir siendo uno a uno. Creo que la parte de hacer equipo de trabajo, independientemente de que sea a distancia, no deja de ser una persona con otra persona, las cuales se conectan, comparten ideales, asisten en diferentes ciudades y tienen objetivos en común. No creo que es una forma de deshumanizarse, me parece que es una evolución en la forma de comunicarse. ¿Qué es alicia.org.mx? Alicia es una organización que desarrollamos un grupo de emprendedores. Casi todos hemos sido egresados de incubadoras de universidades, que tenemos diferentes proyectos ya en el mercado que están funcionando, y entonces decidimos unirnos, desarrollar una metodología donde podemos acompañar a una persona que tiene una idea para que pueda primero establecer los parámetros de la factibilidad para saber si su idea puede funcionar o no puede funcionar en un mercado, luego una estrategia de cómo poderla implementar y la forma de ir midiendo cada uno de los pasos para saber si vamos en el camino correcto o tenemos que hacer algún ajuste. Hay, me decías, historias de éxito y otros que no lo alcanzaron y que se convirtieron en áreas de oportunidad, para no decir un fracaso. Sí. Esto es como los médicos cuando no existe algo bien, ¿han encontrado las palabras para decirle a alguien que su proyecto no es viable? Sí, creo que es mejor, antes de hacer el gasto, me refiero al gasto en inversión, sí, y al gasto humano, saber que la idea tal cual como la tenemos pensada no es factible o no está en el mejor momento de ser desarrollada, y entonces hacer los ajustes sin desanimarse para hacerlo de alguna otra forma. Creo que una vez que se implementa una estrategia y se van haciendo ajustes, los emprendedores desarrollan una habilidad de adaptación en la que te haces más resistente a que te digan que algo no funciona, lo eliminas de manera rápida, modificas, replanteas y vuelves a ejecutar. Y creo que esa forma de estar transformando, modificando y adaptando es lo que te permite ser una persona con habilidades de emprendimiento, que entonces ya no te detiene el fracaso, o los fracasos temporales, porque no creo que exista como un solo fracaso. Claro. Pues. Héctor, el financiamiento es muy importante. ¿Es caro el generar solamente un concepto de emprendurismo o hay viabilidad de pedir prestado a través de diferentes instrumentos? ¿Hasta dónde estaría un emprendedor pues comprometido a empeñarse para que la idea salga y resulte ser negocio? Y de esto vamos a platicar más adelante. De acuerdo. A ver, tú dime, pedimos prestado, empeñamos, tenemos que conceptualizar que todo esto tiene un costo. Si tenemos claridad en lo que vamos a lograr, me parece que no es caro. Hay que buscar las herramientas adecuadas. Hay personas que están dispuestas además a abonar para que no necesariamente todo tenga que ser un préstamo de corte bancario o un préstamo gubernamental. Existen diversas fórmulas en la cual podemos subir personas a que sean nuestros financieros sin que esto nos tenga un costo inmediato, por ejemplo en intereses, sino que vayan sobre la rentabilidad. Y entonces ahí podemos nosotros bajar las tasas y que no nos empiecen a comer los créditos antes de revisar o de ser muy claros en que lo que estamos haciendo es lo correcto o es la fórmula correcta. ¿Estamos hablando de que tenemos que ir solos con nuestra idea o tenemos que buscar un socio? Si nosotros con nuestra idea tenemos la capacidad de echarla a andar, creo que hay que echarla a andar sin miedo. ¿Qué sirve en un socio? No necesariamente el dinero. Puede ser la sociedad un elemento que tú no tienes. Tal vez lo que necesitas son, si tenemos claridad, relaciones públicas y probablemente el socio las tenga, aunque no necesariamente sea dinero. Yeah. Puede ser que tenga mayor capacidad en la comercialización y entonces ese es el socio que necesitamos. Desde ahí es importante tener claridad que no solamente el dinero es el factor clave para poder echar a andar un negocio, sino todos aquellos vínculos, procesos, estrategias que nos permitan lograr cada uno de los pasos que queremos ir haciendo. Podemos saber si tenemos la capacidad de lograrlo solos, si tenemos que hacerlo por medio de un equipo de trabajo o si tenemos que hacerlo por medio de sociedades. Esa creo que sería la fórmula, en mi opinión. Alicia.org.mx entonces es un coaching. Sí, es una combinación. Nosotros consideramos que un primer proceso es coaching,
pero para las personas que consideran que podemos hacer equipo, entonces nosotros seríamos sus socios en el lanzamiento o en la ejecución. Al principio del programa decía que estamos a punto ya de hacer un cambio de gobierno y vendrán algunas situaciones que ponen a los mercados nerviosos hasta que esto comience a tener un piso parejo. Sí. Tú decías que para emprender no importan los tiempos, pero al final del día es sí, anímate, o hay el suficiente tiempo como para poder madurar una idea y que no tiene que ver con un factor político necesariamente. Sí, creo que para la planeación puede ser en cualquier momento. La ejecución probablemente dependa más del momento en el mercado. Es decir, si yo voy a vender algo que es de temporada, entonces probablemente me tenga que esperar a que el mes sea el correcto para hacerlo. Sin embargo, nosotros tenemos aproximadamente 17 o 18 años desde que empezamos nuestros primeros emprendimientos y yo no recuerdo un año en el que no nos digan que este puede ser el peor año. Entonces no creo que exista el año bueno, creo que todos los años pueden ser buenos dependiendo cómo los capitalicemos. No hay esquinas malditas, como de repente aquí en Guadalajara vemos locales comerciales que tienen uno y otro giro y ninguno funciona o parece no estar funcionando y dices, esa esquina está maldita. O sea, aquí no hay de eso. Yo creo que no. Hay emprendimientos tapatíos que han quitado ese estigma de las esquinas malditas, que ahora los vemos replicados por toda la ciudad y entonces no era la esquina, era el modelo de negocio. Vamos a hacer una pausa y regreso. ¿Quiere usted poner un negocio? Alicia.org.mx. Métase allí a la página y encontrará a qué se dedican ellos y, por supuesto, los casos donde usted puede sentirse identificado. Al regresar, ¿nos haremos ricos con un modelo de negocio o qué implica el hecho de hacer dinero rápido con una idea que puede ser buena, pero quizá para un solo sector? Volvemos. Héctor Rubalcaba se encuentra aquí con nosotros esta noche, es director general de alicia.org.mx. ¿Por qué Alicia? Alicia, bueno, es una analogía con la que nosotros tratábamos regularmente de explicar lo que se sentía ser emprendedor y lo poníamos como ejemplo el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Les decíamos que era algo similar a lanzarte a un agujero detrás de un conejo que te va marcando el tiempo con un reloj y entonces se convierte en una aventura en la cual puedes planear para dónde vas, pero difícilmente vas a saber a qué obstáculo te vas a enfrentar. Ya. Entonces nos parece que era una buena analogía, decidimos tomar el nombre y entonces ahora lo hacemos a través de esta plataforma, de esta organización que es alicia.org.mx. ¿Que ya tiene cuánto tiempo? De planeación duramos 4 años, ejecución 2018 es el primero en el que ya tenemos proyectos al aire que están funcionando y que nosotros estamos trabajando desde la plataforma. ¿Es un negocio hoy el producto de poder pensar en hacerte rico? Yo creo que lo importante es pensar en desarrollar modelos de negocios que funcionen. Si el objetivo es hacerte rico, pues la primera pregunta sería ¿qué es hacerte rico? ¿No? O sea, es un tema económico, es un tema de bienestar, es un tema de estabilidad, es un monto de cantidad económica y creo que si es un monto exclusivamente económico, entonces el planteamiento no necesariamente nos va a llevar a tomar las mejores decisiones. ¿Es un factor de suerte el que también juega en el hecho de conjugar la idea, los tiempos, los modelos? ¿Juega la suerte en esto? Yo creo que en algún factor sí, sin embargo lo importante es que nosotros establezcamos cuáles son los mejores momentos y las mejores estrategias para que entonces el factor suerte lo podamos disminuir en la medida de lo posible. Y con factor suerte me refiero a lo que pueda ser extraordinario, lo que en algún momento pueda ser una oportunidad, lo que pueda ser un tiempo. Si nosotros tenemos la visión de lo que queremos lograr de la mejor manera posible, entonces vamos a hacer que la suerte juegue para nuestro lado. Y una vez realizados, cuando dicen, bueno, es que tuvieron muy buena suerte porque todo estaba dado. No, más bien fuimos previsores de que todos los escenarios estuvieran dados. Justamente el año pasado, para estas fechas, hablábamos acerca de cómo se visualizaba el 2018 y hablábamos acerca de modelos de negocio y empezábamos a advertir que volvía este esquema de las tradiciones familiares y más en un Jalisco que es muy conservador. ¿Adviertes que en estos nuevos modelos sigue el ADN presente de las familias, la herencia de las familias o de involucrar padres a hijos en nuevos esquemas? Sí, creo que hay dos escenarios que nosotros vemos en el estado de Jalisco.
Me parece que la evolución de lo tradicional juega un factor muy relevante. En el comercio internacional o en las infraestructuras internacionales de negocios, las grandes marcas ya no son las que eran las marcas tradicionales, son las que se reinventaron hacia un siguiente modelo de negocios. En Jalisco siguen siendo las de 2 o 3 generaciones todavía económicamente las más importantes. Si la siguiente generación no entiende para dónde van los mercados y se reinventan, entonces creo que pueden jugar un papel no necesariamente de seguir siendo protagonistas. Entonces, somos trabajadores, definitivamente. Somos un Estado que produce, nuestro Producto Interno Bruto es muy importante a nivel nacional, es muy por encima de la media nacional. Es decir, estamos hechos para hacer negocios, definitivamente lo tenemos probado. Somos en casi todas las industrias líderes o sublíderes, pero si no logramos entender para dónde va a ir México en los siguientes años, entonces difícilmente nos podremos anticipar, y eso creo que le va a corresponder a los que ya son segunda, tercera o cuarta generación de empresarios jaliscienses consolidados. Pero hay muchos de ellos que ni la primaria terminaron y ahora tienen grandes consorcios. ¿Se puede repetir esa historia? ¿Es viable para un proyecto o si necesitas tener los conocimientos básicos de hacia dónde va el país, un tema económico, un poco la política? ¿Qué pasa con esos esquemas en donde de repente dicen, ¿por qué ellos sí funcionaron en su tiempo, en su modelo, y ahora bajo este mismo esquema no? ¿Ha evolucionado? Sí, me parece que ha evolucionado. No creo que necesariamente sea un tema solo educativo. Me parece que lo educativo es importante porque genera ciertos valores de visión que le dan más sustento a un modelo de negocio. Sin embargo, creo que lo que logró hacer aquella persona que sin estudios generara una infraestructura importante es el haber tenido como la sensibilidad de hacerlo y echarlo adelante y lograrlo. O sea, las personas del estado de Jalisco que yo conozco, de 2 o 3 generaciones de personas que hacen negocios, suelen ser muy perseverantes, y creo que eso es algo que se aprendió del abuelo, se vivió con el padre, se replicó con el hijo, y siguen siendo personas muy echadas para adelante. ¿Qué creo yo que deban de hacer las siguientes generaciones? Me parece que deben de entender que la forma es acelerada y no con los tiempos que teníamos el siglo pasado, y con eso me refiero a los últimos 20 o 30 años. En los modelos internacionales, las grandes marcas han sido desbancadas por marcas que tienen reciente creación. Lo mismo es muy probable que nos suceda en el estado de Jalisco si no hacemos que estas generaciones se anticipen a lo que va a pasar, no solo aquí, sino en el mundo, porque ya no competimos contra otro jalisciense, competimos contra cualquier persona que esté en cualquier lugar del mundo, y eso es lo que nosotros debemos de entender. Ahí es en donde quiero plantearte el siguiente tema. Aspiracionalmente, muchos buscan en la historia esos casos que permitirían fortalecer la idea. Casos de Amazon que comienzan justamente en una cochera, por ejemplo. ¿Tenemos que visualizar un espacio físico para la idea o no es ahora un asunto que tiene que ver con rentas, con un espacio para almacenar algo? ¿Cómo advertimos en la primera idea algo menos sofisticado para que te permita entrar a lo que realmente es el modelo de negocio que quieres seguir? Creo que el tema de la infraestructura ha cambiado de manera muy importante, lo mismo en 30 años. Nosotros, para tener, por ejemplo, una marca o una empresa que fuera importante en el siglo anterior, necesitamos una gran infraestructura. Claro. De puntos de venta, de distribución, maquinaria, fábricas, recurso humano. Si no tenías una gran infraestructura, difícilmente podías ser una gran empresa. Sin embargo, lo que nos han enseñado estas empresas como Amazon, como Facebook, como Google, es que puedes utilizar una infraestructura mínima para poder desarrollar un modelo de negocios que crece rápido y de manera global. En el caso mexicano me parece que vamos en ese paso, en ese sentido, y creo que Jalisco es clave en ese ecosistema de innovación, que es tener una idea que se convierta en rentable, que pueda escalar de manera acelerada y entonces se pueda convertir en internacional. Entonces, ¿de qué es posible? Definitivamente es posible. ¿Es posible también pensar en que es válido igual una franquicia? O sea, adquirir una franquicia. Alicia estaría con la experiencia de ayudar a todo aquel que quiere evitarse hacer la idea, pero sí comprarla de los terceros para hacerla negocio. Sí, nosotros hemos apoyado en la realización de diferentes franquicias que también han nacido en el occidente del país y les hemos ayudado a que logren desarrollarla. Sin embargo, creo que para alguien que lo que va a hacer es comprar la franquicia, no necesitaría algo como lo que nosotros hacemos, porque el modelo ya está estructurado. Ya tiene un manual de operación, ya tiene un manual de ejecución, ya tiene un manual de ventas. Creo que las franquicias lo que haces es pagas
por no tener una curva de aprendizaje. Ya. Sin embargo, tampoco es una garantía que funcionen al 100%. Nada más el riesgo es mucho menor. ¿Qué tendrías que decirle a toda la gente que está viendo esta noche el programa y de repente dice, es que yo tengo una idea, está en el cajón, puede servir, pero yo no quiero salirme de mi área de confort y menos ahorita? Tengo mi salario, mi horario de entrada, mi horario de salida, trato de no meterme en problemas, tengo mi cochinito ahorrado, vivo al día. ¿Para qué complicarme con una idea de negocio? ¿Un negocio complica? Un negocio requiere tiempo. Y creo que en el momento en el que tenemos que invertir tiempo, hay factores que se van a ver modificados dentro del estilo de vida que cada uno puede llegar a tener. En mi experiencia, la mayoría de los emprendedores con los que actualmente estamos trabajando no son necesariamente personas muy jóvenes de edad. Muchos de ellos, estando cerca de las jubilaciones, fueron despedidos o fueron cambiados por alguna otra persona, desplazados, sí. Y con el dinero que tenían, decidieron que no iban a volver a buscar un empleo porque los factores no los iban a permitir, sino que lo iban a invertir en una idea de negocio. El grueso de las personas con las que trabajamos, que desarrollaron su modelo de negocios, lo implementaron y lo hicieron a una edad avanzada, se arrepienten de no haberlo hecho toda su vida. Yeah. Porque el valor, no el del tiempo, el ser emprendedor requiere de bastante tiempo invertido. Las satisfacciones de ir logrando objetivos tuyos, creo que esos no se comparan ni siquiera con la remuneración económica. Yo regularmente les pongo ejemplos a personas que están viendo si se avientan o no a poner un negocio. Les digo que para mí el factor clave es el domingo en la tarde. Cuando eres emprendedor, quieres que sea lunes. Estás esperando que sea lunes porque quieres echar a andar una nueva etapa del proyecto, porque quieres ver resultados, porque estás con ansia de que pase, y cuando tienes un empleo, odias que vaya a ser lunes, y entonces creo que eso emocionalmente para mí lo vale, o sea, vale aventarte por todo aquello que vas a conseguir, pues en un tema emocional, en un tema de familia, de echarte para adelante, el reconocimiento incluso con los amigos y demás. Creo que empieza a ser un motor que te va impulsando a que le dediques no las 8 horas del empleo, sino probablemente las 10, las 12 o las que requiera. Dicen que en Guadalajara, que en el estado de Jalisco somos muy especiales con el tema del consumo, que de hecho somos un laboratorio de mercadotecnia a nivel nacional. ¿Consideras que hay que hacer planes de negocio aquí, pero con vistas al extranjero o a otras partes del país? Sí, yo creo que debemos de pensar en global, porque son las circunstancias que nos están tocando vivir. Aunque nosotros no pensemos en global, los emprendedores de otros países sí lo están pensando, entonces van a terminar llegando aquí. Entonces, si nosotros no pensamos en cómo nos vamos a meter en otros lugares, difícilmente nos vamos a poder consolidar. Entonces, creo que definitivamente debemos de pensar en cómo lanzar algo que funcione en el mercado tapatío, jalisciense, de Occidente, y luego cómo lo podemos replicar al mundo. Me parece que sí somos más cerrados posiblemente en la recepción de nuevos proyectos o de nuevas ideas, pero me parece que somos uno de los mercados más consolidados y creo que eso nos permite ser un excelente laboratorio. Lo que funciona aquí, casi es un hecho, funciona en cualquier lado. Hace poco estábamos en una reunión, nosotros estamos el siguiente año por abrir en Austin, en Texas, estamos en una reunión de trabajo con personas mexicoamericanas que se encuentran allá y decían, si tu idea y si tu negocio funcionó en México con todas las circunstancias que actualmente se viven, mucho más fácil va a ser que funcione acá. Entonces creo que es bueno lanzarlos en este laboratorio que es Guadalajara. Alicia.org.mx es la plataforma, le invito a que pase. Te agradezco muchísimo que nos al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias a ti, buenas noches. Te espero la próxima semana en otro más de Factores.